Saludos amigos, bienvenidos a mi canal. Un año antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial y ante la presión de los aliados, los nazis organizaron una reunión secreta en el Hotel Maison Rouge de la ciudad francesa de Estrasburgo. La reunión se llevó a cabo el día 10 de agosto de 1944 con el objetivo de planificar la manera de imponer en Europa, tras finalizada la guerra, el Cuarto Reich. Los detalles de la reunión figuran en un informe escrito en noviembre de 1944, conocido como el Informe Real House, en donde se detallan las diferentes maneras en las que los militares de alto rango debían abandonar Alemania y, ya establecidos en el lugar asignado, apoderarse de la economía de ese lugar. A la reunión asistieron, aparte de Adolf Hitler, los altos cargos de las SS, junto a un grupo selecto de industriales alemanes, como el magnate y fundador del grupo Thyssen, Fritz Thyssen, el presidente de los laboratorios IG Farben, el propietario de la AEG y de Siemens, representantes de Volkswagen, así como banqueros, financieros o funcionarios de la Armada y del Ministerio de Armamento. Uno de los asistentes, el Dr. Schade, tras señalar que se podía hablar con tranquilidad puesto que no había micrófonos ocultos, dijo lo siguiente: «Se deben tomar medidas en previsión para una campaña comercial posterior a la guerra. Haced contactos y alianzas con empresas extranjeras, pero esto debe hacerse de forma individual y sin levantar la menor sospecha». Por su parte, la iniciativa del Dr. Bosse del Ministerio de Armamento fue la creación de un grupo secreto que ayudara en la clandestinidad a la evasión, el camuflaje y el sustento de los altos mandos de las SS. El grupo se llamó Organización de Antiguos Miembros de las SS, pero es más conocido por sus siglas Odessa. El objetivo era devolver a Alemania la fortaleza que le permitiría coger de nuevo el control sobre toda Europa, por lo que había que reconstruirla de forma rápida. Y esto se debía hacer mediante la creación de una red secreta de empresas pantalla situadas en el extranjero. El dinero que los empresarios ganaban debía retornar a Alemania a través de las cuentas del Banco Nacional de Suiza en Zúrich. Es evidente que la guerra fue extraordinariamente rentable para la economía alemana, pero lo que se esperaba de la posguerra era aún mejor. Para conseguir el objetivo de colocar a Alemania a la cabeza de un emporio económico europeo, se necesitaba que en Europa hubiera una sola moneda, por lo que en esa reunión secreta se sentaron las bases para la creación del mercado común del que derivó la Unión Europea. Fue así como las empresas alemanas comenzaron a prosperar, como la empresa Krupp, que pronto se convirtió en uno de los principales grupos industriales europeos. Y algo similar sucedió con el grupo Flick. Cuando el magnate Friedrich Flick murió en el año 1972, dejó una fortuna valorada en más de $1.000 millones. Por su parte, el banquero más poderoso de la Alemania de posguerra fue Hermann Abs, quien se encontraba al cargo del Deutsche Bank, el mayor banco germano. También fue el asesor financiero de Konrad Adenauer, el primer canciller de la República Federal de Alemania. En resumidas cuentas, en esa reunión se decidió que el Cuarto Reich alemán sería un imperio económico en lugar de un imperio militar, por lo que sentaron las bases para la creación de una estructura industrial en varios países extranjeros, y esto con el objetivo de que la economía alemana se recuperara de forma vertiginosa. Cada uno de los altos mandos de las SS fue asignado a un lugar concreto. Unos fueron a los Estados Unidos y otros, pasando por España, llegaron a Sudamérica, principalmente a Argentina. Por este motivo, años antes de la reunión secreta, en octubre de 1940, Hitler se reunió con su aliado, el general Franco, en la estación de trenes de la localidad francesa de Hendaya. En ese encuentro se sentaron las bases para que España sirviera como vía de escape
así como lugar de acogimiento para varios altos cargos de las SS. A la reunión de Hendaya asistió un alto miembro del servicio secreto de Hitler, Ángel Alcázar de Velasco, quien era el enlace entre el general Franco y los servicios secretos alemanes. Con el objetivo de ayudar a los jefes de las SS a huir de Alemania, se tejió en España una red, conocida como la Araña, al cargo de la cual se encontraba el coronel de las SS Otto Skorzeny. Gracias a esta red, muchos altos mandos nazis pudieron escapar del banquillo que los acusaba como criminales de guerra. Muchos llegaron a Sudamérica en barcos de la naviera Aznar, saliendo desde el puerto de Bilbao, pero la mayoría salieron de las rías gallegas con diferentes destinos. En las rías de Vigo se encontraban unas bases secretas de submarinos y desde allí también se vio salir a 3 pilotos alemanes que se hallaban implicados en el bombardeo de Guernica. En cuanto a los que se quedaron en España, su presencia se hizo evidente, gozando todos ellos de la protección del régimen franquista. Decenas de familias acomodadas, vinculadas a la Falange, acogieron durante meses en sus casas a los nazis huidos, y todo esto quedó registrado en los archivos de la Falange, los cuales fueron destruidos tras la muerte de Franco. Según estos archivos, se estimaba que por aquella época se hallaban en España más de 40.000 nazis perfectamente organizados, llamados la Legión Alemana. Por su parte, la organización Gabinete Negro fue la encargada de enviar dinero desde Alemania para poder financiar el proyecto nazi en España. Por este motivo, de forma muy rápida, muchos de ellos adquirieron numerosas naves industriales y edificios enteros, viviendo plácidamente como terratenientes, principalmente en las costas españolas. Estos lugares fueron convertidos en destinos turísticos gracias a personas como Otto Skorzeny, quien se dedicó a realizar inversiones en apartamentos turísticos cuyos beneficiarios eran los alemanes. Skorzeny también recibía suntuosos beneficios debido al tráfico de armas, porque, además de haber sido agente secreto de Hitler, también fue el jefe del comando que liberó a Benito Mussolini y el que también evitó el intento de asesinato del mariscal Tito en Yugoslavia. Otto Skorzeny se instaló en la localidad de Denia, en Alicante, convirtiendo el lugar en un refugio nazi. Allí se encontraba la base principal de la organización La Araña, mientras que otras 2 bases se encontraban en Paraguay y en Argentina. Porque el general Perón era un aliado de los nazis y amigo de Skorzeny. Por acoger a los nazis, Perón recibió grandes sumas de dinero con las que pudo hacer un gran despliegue en su campaña electoral para postularse como presidente de la República Argentina. Otro destacado miembro de las SS que fue protegido en España, adquiriendo un gran poder, fue León de Grell, quien obtuvo su formación de mano de los jesuitas. León de Grell fundó en Bélgica en 1936 el partido político llamado Christus Rex. Fue general de las SS y antes de ser juzgado y condenado como criminal de guerra, se refugió en España. Instaló su cuartel general en Constantina, un pequeño pueblo de Sevilla, en una villa con torre que era visible desde todo el pueblo. Y como si de una corte tribal se tratara, hasta allí llegaban muchos altos jerarcas alemanes. León de Grell se encontraba vinculado a la Falange y se convirtió en la cara visible del ultraderechismo español, pero también en un promotor turístico y en dueño de una inmobiliaria. Fue así como mandó construir apartamentos en su villa destinados a los oficiales americanos y alemanes. En su agenda privada aparecen los nombres de algunos de sus colaboradores españoles más directos, como fueron Carrero Blanco, José Carlos Soler o José María Ruiz Gallardón. Otro pionero en la promoción turística fue el nazi Gerald Bremer, quien construyó en la localidad de Denia, en Alicante, unos apartamentos para acoger a sus amigos nazis.
Allí se llevaban a cabo constantes fiestas en donde los asistentes iban vestidos con sus uniformes de las SS. Era el lugar en donde se encontraba situado el cuartel de la Gestapo para el Mediterráneo. Por su parte, el jefe de la Gestapo, Hans Hoffmann, se instaló en Málaga, en la localidad de Marbella, convirtiéndose en el coordinador de todas las redes y tramas empresariales que terminaron controlando buena parte de la economía española. Fue cónsul honorario de la República Federal Alemana en la ciudad de Málaga, y esto hasta el fin de sus días, así como uno de los creadores de la Costa del Sol como destino turístico. Hans Hoffmann dejó como legado a su hijo, Juan Hermann Hoffmann, quien fue imputado en la trama de corrupción conocida como Caso Malaya, actuando como abogado y testaferro de Juan Antonio Roca. Pero son muchos más los altos cargos alemanes que fueron reclamados para ser juzgados y condenados, pero que vivieron felizmente en las costas españolas, haciéndose inmensamente ricos. Se dedicaron al sector inmobiliario, a la burbuja inmobiliaria, así como al turismo, mandando construir en las costas españolas enormes complejos turísticos que ellos mismos explotaban. Esto es algo que sucede de forma evidente en las Islas Canarias. Pero ¿qué alto mando de las SS llegó a Canarias para explotar sus costas y para hacer enormes sumas de dinero para enviar a Alemania? Heinrich Himmler fue uno de los principales líderes nazis y una de las personas más poderosas durante la Segunda Guerra Mundial. Ejerció de comandante militar del ejército y de plenipotenciario general de la administración en el Tercer Reich. Fue ministro de Interior y jefe de la policía alemana de la Gestapo, así como miembro de la Sociedad Thule y de la Orden de la Sangre, entre otras. Se nos dice que Heinrich Himmler se suicidó el día 23 de mayo de 1945, pero no es cierto. Su pista la encontré yo personalmente en Canarias, en las Palmas de Gran Canaria, cuando en la década de los 80 estudiaba teología junto a uno de sus descendientes. Esta persona vivía en Ciudad Jardín, que era la zona de más alto standing de la época. Ellos no ocultaban su apellido, el cual pude ver en la placa de entrada de la casa, una casa digna de unos reyes más que de unos criminales de guerra. Yo no puedo testificar si Heinrich Himmler se encontraba también en esa casa, puesto que yo nunca le vi. Pero sí que sus descendientes se habían instalado en mi ciudad, algo que pude confirmar por mí misma. La realidad es que la mayor parte del turismo en Canarias se gestiona a través de turoperadores alemanes en paquetes turísticos que se compran y pagan en Alemania, lo que convierte a Canarias en el lugar de vacaciones barato de un turismo organizado por y para los alemanes. Es una realidad que nuestras riquezas naturales están siendo explotadas, y no para nuestro propio beneficio, sino para beneficio del Cuarto Reich. ¿Realmente quedan dudas de que estamos siendo gobernados por los nazis? Hasta pronto, amigos.